Muy buenas, espero estén en perfectas condiciones. Ya me voy adelantando. Es el día 23, día 23 de septiembre. Es el día de la primavera, no solo el día de la primavera, sino el día del estudiante, ¿cierto? Ya adelantado, tal vez algunos van a mirar después que es el día. Em, En todo caso, feliz día a ustedes, que yo soy tutor de ustedes, ya saben, ¿no? Espero que la pasen en perfectas condiciones y como siempre a tratar de distraerse. Si tienen alguna duda, siempre háganme llegar a mi WhatsApp. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer Alfredo Bryce Echenique. Muy bien, como siempre tenemos que poner en contexto de la situación de cada autor. Vamos ahí, contexto histórico. Vamos a ver, dice, la Guerra Fría ha dividido el mundo entre el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Porque estos dos mundos o estos dos sistemas económicos, tanto el capitalismo como el socialismo, no se enfrentan directamente, así como la Segunda Guerra Mundial. De frente eran choques, ¿no? Y había un juego, pues, había los países que estaban en guerra, dinamitaban, habían todo ese problema de armamento, uso de frente. Sin embargo, acá había países de campo capitalista y de campo socialista. Entre ellos teníamos, por ejemplo, a China, Rusia, la URSS, ¿no? En ese entonces la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ejemplo, Albania, bastantes países en ese entonces eran socialistas. Rumanía, ¿qué más? En los mismos países capitalistas habían grupos políticos y estos dos campos no se enfrentaban. En ese entonces era la URSS como la que representaba el campo socialista, el país que estaba en auge, y el capitalismo con Estados Unidos. Ellos no se enfrentaban directamente, sino iban a otro país y ese enfrentamiento cada uno apoyaba de acuerdo a sus intereses. Eso se llamaba Guerra Fría. Hay una guerra, pero no tenía ese carácter explosivo de frente entre ellos. Protestas estudiantiles reclaman un cambio de status quo, el estado de las cosas en un determinado momento. Surgen entonces los movimientos hippies. Esto sobre todo es en Estados Unidos, sucede este movimiento. El, Son personas que no necesariamente dicen que quieren eh, vivir la naturaleza, vivir lo que les va a naturaleza. No es necesario tener tanta tecnología para poder vivir feliz. Vamos a, Les voy a mostrar algunas características que tiene esta cultura. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Dice, se llama hippie, en inglés hippie, en un movimiento contracultural, libertario y pacifista. Así en los años 60 en los Estados Unidos, así como también en los dichos seguidores del movimiento. Vamos a ver algunas imágenes ya que tenemos. Así era su forma de vestir. Se creó esa forma de vestir, de peinarse, el supinado, todo, formar una nueva forma de pensar. La paz. Su filosofía era la paz, ir tranquilamente. Hubieron personajes conocidos que apoyaban a la cultura hippie, entre ellos John Lennon. Este es su símbolo, una cruz invertida. Acá tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, un carro hippie. Tenemos bastantes fotos, su tradición entre ellos. Ahora vamos a ver, nos dice Wikipedia.
para salir un poco de duda de lo que era esta cultura. A ver, acá. De acá vamos a leer. Dice Francisco, esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación Beat, en menor grado del naturismo alemán. En algunos medios de comunicación se utiliza el término beatnik para referirse de este modo despectivo a la generación Beat. Los hippies escuchaban rock psicodélico, rock y folk contestatario, abrazaban la revolución sexual, creían el amor libre. Algunos participaron en activismo radical en el uso de la marihuana y alucinógenos como el LSD y otras drogas. Eso decía amor libre, libertad. O sea, no era libertad, sino era libertinaje lo que hacían, porque justamente estaban utilizando las drogas. De ahí donde bajó bastante su forma de pensar. Esto era demasiado. La intención de alcanzar estados alterados de la conciencia. En realidad, una forma de revelarse por la homogeneidad de conceptos que ofrece el sistema. También buscaron formas de experiencia como usuales en esos tiempos, como la meditación. Debido a su rechazo al consumismo, solía optar por la simplicidad voluntaria, ya sea por los motivos espirituales, religiosos, artísticos, políticos y ecologistas. El consumismo tiene que ver bastante con lo que es el sistema capitalista. Eso es que se iba también contra ese sistema. A finales de 1960 en los Estados Unidos, los hippies constituyeron una corriente juvenil pacificada para después quedar pasada de moda, es decir, anticuada, pero las siguientes generaciones llamadas neo-hippies mantendrían vivo el movimiento como una subcultura, establecida en muchas formas y en nuevas generaciones hasta hoy. Que ya es poca la incidencia que tienen los hippies, ya se ha perdido esa forma de pensar. Digamos entonces, ya hemos visto la Guerra Fría, la situación de los hippies, una subcultura, ¿no? Surge la posmodernidad, representada por el desencanto y la desconfianza generalizada. Entonces, esto quiere decir que esta cultura es una forma de, o sea, una filosofía, vamos a buscar también, en términos generales, qué es lo que nos quiere decir sobre la posmodernidad. Es una filosofía, ¿no? En, entonces, perdón, vamos a ver características. Posmodernidad, características principales. Vamos a ver, dice acá. ¿Dónde está? No, acá tenemos la modernidad. Expresa la crisis del pensamiento metafísico, es decir, pensar más allá de lo que es algo espiritual. Eso dice cuando dice pensamiento metafísico. Deslegitima la relatos modernos. Los relatos que hemos visto se van más allá de eso, no quiere conocer eso, dicen, como más allá, quiere buscar algo espiritual, de la esencia de las cosas. Conoce que existen diferentes modos de saber, ¿ya? Es una forma muy bonita de pensar de la posmodernidad. Rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso. Es decir, cuando hablamos de linealidad, hablamos justamente del tiempo. Recuerden cuando hicimos en algunas situaciones de literatura, hacemos la línea del tiempo de esa misma forma, pero rechaza la linealidad histórica. Dice que no, esto no sucede así. Debemos pasar antes y después. Relativiza el progreso. Es decir, el progreso no es absoluto, el progreso también tiene su de retroceder. Lo que se podría decir es un retroceso en la historia. Eso rechaza la linealidad histórica. Pero eso
en otros términos, se puede también dar un estudio en que no es cierto. Reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades. Que como toda cultura siempre mira su contexto, en este caso hace diferencia, ¿no? Dice, en esta situación hay responsables, no simplemente esto es por la situación histórica va a suceder, alguien responsable de lo que está sucediendo. Eso de ahí tenemos ahí la Guerra Fría. Por último, prohíbe la diferencia subjetiva y la diversidad. Diferencia subjetiva es lo que piensa cada uno. La diversidad, obviamente, que hemos visto en este caso con los hippies también, que tiene que ver. Bien, ya hemos visto un contexto entonces sobre lo que vivió Alfredo Bryce Echenique. Características. Contestatario. Enfatiza la denuncia social. Surgen movimientos literarios como Bracero, Greva, Estación Reunida, Nueva Humanidad, Poetas Mágicos, Cirle, etc. Es iconoclasta de evidente carácter ideológico en pro del socialismo. El iconoclasta es alguien que ve los símbolos, que hace referencia, esos símbolos ayudan. Por eso dice, de carácter, y todos esos iconos dicen, son de carácter a favor del socialismo. Por ejemplo, si uno usaría, o viendo en los hippies, se ve la cruz invertida, dice que es paz, según ellos, ¿no es cierto? De alguna forma ayuda al socialismo, que busca de alguna forma la paz. Entre los escritores más renombrados de esta generación tenemos a Belardo Sánchez León, José Watanabe, Beatriz Rosas, Rosina Barcárcel, Enrique Verástegui, Carmen Ullé, María Emilia Cornejo. El que vamos a ver, Alfredo Bryce Echenique. Y el libro, uno de ellos que se va a tocar es Un mundo para Julius. Alfredo Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939 en el seno de una familia de oligarquía limeña. Cuando hablamos de oligarquía limeña, son los familia apoderada, que tiene dinero, pues, ¿no? Y la verdad es, justamente el apellido de Echenique viene de uno de sus abuelos. Fue un eminente político y militar, algunos de ellos militar y en otros presidente del Perú. Egresado de la Universidad Mayor de San Marcos en 1964. Estudió luego en la Universidad de la Sorbona, en París, una de las mejores universidades. Fue catedrático en universidades europeas. Saltó a la fama con la publicación de su primer libro de cuentos, Puerto Cerrado, 1968. En los 80 se establece en España. Tenemos a Bryce. 1968 publica Huerto Cerrado, contiene 12 relatos. 1970, Un mundo para Julius. 1974, La felicidad, ja, ja, ja. 1977, Tantas veces Pedro. 1977, El vuelo de Buen Cuero. 1981, La vida exagerada de Martín Romaña. 1993, Permiso para vivir. Antimemorias, 1. 1995, No me esperen en abril. 1999, La amigdalitis de Tarzán. 2002, El huerto de mi amada. 2003, 12 cartas a dos amigos. 2005, Permiso para sentir. Antimemorias 2. 2012, Dándole pena a la tristeza. Premios. Mención en el Premio Casa de las Américas, 1968, por Huerto Cerrado.
Premio Nacional de Literatura en 1972, por Un Mundo para Julius. Muy bien. Y tenemos más. Orden El Sol del Perú, rechazado por Bryce Echenique, el gobierno de Fujimori, legando sus convicciones democráticas. Entonces, bien, como siempre, la mayoría de escritores siempre tienen que estar ligados a política, y entre ellos no se queda de lado Bryce Echenique. Rechaza ese premio por justamente por sus, como dice, sus convicciones democráticas. Recordemos que se ha vivido una dictadura en el gobierno de Fujimori. Premio Nacional de Narrativa de España, 1998, Correo de Nocturnidad. Muy bonita esta narrativa, muy bonita. Premio Planeta 2002 por Huerto de mi amada. Premio Grinzanes, 2002, Italia, por la Quidalites de Tarzán. Premio Phil de Literatura en Lengua Romance, 2012. Mundo para Julius. Vamos a dar su argumento. Primero vamos a hacer en qué contexto también se da Mundo para Julius. Escrita en París y publicada en 1970, ambientada en la década de los años 50. Como contrasta la educación oligárquica con la marginal o popular. Un contraste. Tanto oligarquía, que era su mundo, con la marginal, la popular. Estamos hablando de 1970, él había visto, o sea, él había vivido esa época. Sin embargo, está ambientada en los 50. Recordemos, o hay que tener en cuenta que ya um, lo que es, se empieza a ver las barriadas en Lima, más toma de conciencia de la discriminación social y la frivolidad aristocrática. Es muy importante esto también. Nació de un cuento que debió rebasar las 10 páginas, afirma Bryce. Narra la vida de Julius entre los 5 y los 11 años. Estamos hablando de Julius. Entonces, voy a leer el argumento. Esta novela comienza cuando Julius vive cerca del antiguo hipódromo de San Felipe. Cuando tenía 1 año y medio, murió su padre. Luego de la muerte de su padre, Julius pasa todo el tiempo del día en la carroza del bisabuelo presidente. Recuerden, les dije que él vino de familias de políticos. Nadie podía impedirle estar en ese lugar toda la mañana y tarde solamente. Eso de las 6:30 venía a buscarlo Vilma, como llevárselo a dar un duchazo, en una tina enorme y lujosa. Rato se escapaba a la sección de la servidumbre, pasaba merodeando el lugar, pero aún no se atrevía a ingresar. Al morir Berta, quien era la que cuidaba a Cintia, Luz empezaba a aprenderse y a estimar a Cintia. Era ella ahora su mejor amiga infantil y pasaba todito el tiempo le quedaba luego del regreso que hacía Cintia de la escuela. Hay un lenguaje diferente, se dan cuenta cuando dice todito. Es un adverbio, los adverbios no tienen, no tienen morfemas. En este caso viene de todo. Todito dice acá, ¿no? En este caso está en el diminutivo. Una forma estamos hablando de literatura. En literatura se puede hacer hablar a los personajes. Uno de esos días más bonitos que la niña fue empeorando de tos que venía aquejándole, no pudo soportar más. Su madre lo llevó de inmediato a un hospital de los Estados Unidos. Tarde fue la reacción, pues murió de tuberculosis. Es allí que Julius experimenta el dolor por la ausencia eterna de su hermana. Julio se puso extraño al ver entrar al palacio a un hombre acompañando a su madre, Susan Linda. Él se preguntaba a sí mismo, seguro conoció a tal hombre en una de sus salidas diarias que hacía a su madre durante la noche.
El tal hombre se convirtió en el paso del tiempo nada menos que su padrastro, cuyo nombre es Juan Lucas. Lucas pronto se hizo parte de la familia, aunque hubo alguna envidia por parte de Bobby, hijo de Susan. Pero eso, Juan Lucas lo solucionó rápidamente, viéndose en la necesidad de llevárselo de paseo en vacaciones por toda Europa. Sin embargo, al ver el mal estado de Julius, no pudieron llevarlo, quien se resignaría a quedarse en casa de Chosico, en compañía de los sirvientes, quienes lo entretenían con sus cuentos. Fue en ese preciso lugar que el niño conoce en el mercado y entabla comunicación y amistad con el pintor Peter, quien a su vez le propone un encuentro otro día. Llegó ese día y nadie quiso llevarlo. No hubo más remedio que salir solo al encuentro de su amigo pintor, con quien se queda conversando todo el día. Por pronto en casa se alarmaron tanto que hubo pelea entre Nilda y Vilma, pero por fin una llamada por parte de las monjas puso en tranquilidad a todos. Luego de escuchar que el niño estaba sano y salvo y que le vinieran a recoger. Llegó el día del retorno familiar. Luego de unas vacaciones bonitas e inolvidables, se dieron por todos los países de Europa. Estando otra vez junto a la familia, Pi tiende a tener una actitud diferente y siente su instinto sexual que lo lleva a acosar a Vilma. Posteriormente fue despedida. Además de todo eso, llegaba pronto el tiempo de la escolaridad y se debía pensar que los útiles escolares, que por esos años Julius entraba por primera vez a un colegio inglés llamado Inmaculado Corazón, con sus ojos de niño perspicaz e inquisitivo, se ha absorto la llegada de muchos alumnos con sus respectivos autos de último modelo. Alumnos de tremenda estatura, otros de la misma talla, otros más pequeños. Estando en el colegio conoce a muchos niños como a los Arenas, que veían un mundo a Gumersindo, un enorme negro que se encargaba de llevarlos en el ómnibus del colegio. Arzubiga, que nunca le pegaba nadie, más fuerte que era, más aún separaba a los que peleaban. A Morales, entrenador de fútbol del colegio, a las monjitas y otros. Sin embargo, Julius se hizo amigo del gordo Arturo, con quien pasa el recreo en duelo pinchándose unos al otro. Fue en ese que un día el niño Julius no soportó más y le echó arena justo en el ojo, que produjo una trompetada y ya después ya no fue lo mismo. Julius comenzó a recibir clases de piano con una linda monjita llamada María Agnes, de quienes no se quejaba porque era adorable y enseñaba con tremenda ternura. Un piano que olía a un perfume especial. A fin de año, Julius fue premiado con una medallita por haber ocupado el primer puesto de su clase, en el que se despidió tocando el piano en plena inauguración. El verano lo pasó metido en el campo de golf porque su padrastro se pasaba todo el día jugando el golf con sus amigos. También gustaban de este deporte. Lucas, sus juegos se relacionaba con personas extranjeras, gente bronceada, adinerada. Nadie era de posición baja, gozaban de todo, disponía de tiempo sin preocupaciones. Disfrutaban de mejores whiskies, acostumbraban a ir a los restaurantes lujosos y pedían las mejores comidas, bebidas y por haber. Así pasó todo el verano instalado en el campo del golf, al lado de Susan y de su tío, como lo llamaba en casa. Nuevamente llegó la temporada en que tenía que volver al colegio. Se dio cuenta que había cambiado Veía, estando en segundo, aquellos niños que pisaban por primera vez el colegio y no querían desprenderse de sus mamás, pero se acercaban monjitas todo piñosas a decirles que iban a sentir muy bien en ese lugar.
que iba a conocer amigos, también vio caras conocidas como el gordo, el entrenador, etcétera. En medio de todo eso, despertó la campana que anunciaba la rápida formación para recibir con cálidos aplausos las palabras de apertura por parte de la Madre Superiora, como años antes lo había hecho. De repente se dio con la sorpresa que Martín había repetido. Seguía asistiendo a clases de piano por María Agnes. Enseñaba con dulzura y delicadeza, siempre con ese perfume tan particular que se desprendía del piano al momento de tocar y otra vez. El término de las clases fue el primero de su salón. Finalmente ingresa al tercer año, que va a ser sus últimos años en aquel colegio de monjas, en el que conoce a Cano, que venía caminando desde su casa al colegio. En muchas oportunidades se defiende y es invitado por Cano a su casa, donde solamente vivía con su abuelito. En aquel entonces ya no tocaba el piano con María Agnes, sino, según decía su padrastro, con la hija de Beethoven, llamada Frau Proserpina, quien veía en un cuarto de su casa vieja y grande a punto de desplomarse. En el cartucho impartía clases de piano al niño, en el que a cada rato le veía un reglazo en la mano por no saber levantar el dedo al momento de tocar. Es por ello que le desagrada mucho la tal Proserpina. Además, más de ella vivían otras personas, así como el viejo de las estampillas, con quien tiene una amistad breve y le cuenta muchas cosas y no sabía él sobre las colegialas. De la tal Proserpina y de otras más le inquietaba saber al niño Julius. En esos años, una ocurrente idea se le viene a la cabeza a Juan Lucas, el de construir otra casa nueva. Enseguida consulta a Susan, quien también estaba de acuerdo, pero mientras tanto, ellos deciden vivir en el country club, lugar lleno de comodidades, veleidades y banalidades, hasta que quede construida la casa nueva. El country club pasaba ese verano Julius muy triste al ver que la mayoría de los sirvientes estaban a su lado, porque Susan les había propuesto que volverían cuando la casa esté hecha. Para ello, les dio mucha plata y con eso se hicieron sus propias casas en las barriadas de Lima. Sin embargo, Julio se le pasó metido en la piscina y pronto se hizo amigo de muchos niños que aún no conocía. Al lugar solían venir muchas personas a darse un refresco en el agua, unos trampolines en el agua, pero nadie lo hacía como el gringo, que paraba dándose vueltas y vueltas. Para mala suerte de los chicos del barrio Martini, que pasaba todo el día dándose saltos mortales, lo que produjo en ellos rencor hacia el gringo, y propusieron a sus enamoradas que uno de esos días iban a sacarle canto. Cuando quería ellos que el gringo se resbalara y se matara, a veces ellos botaban cigarros encendidos para que los pisara y se quemara el tal trampolinero. Pero nada eso ocurría. Mientras Bobby le habían permitido manejar la camioneta, se iba a buscar todos los días a Peggy. Había conocido en una de esas días el campo de golf. Recogerla se iba de juerga a Ancón con otros patas de Villa María. Lucas y Susan no dejaban de ir al campo de golf en el que el señor era todo un campeón y se tomaba todo el sol del día. Todos regresaban al country club para después, por la noche, nuevamente salir a los lugares más preferidos de Juan Lucas. Así, toda la familia pasó su verano, cada quien por su lado. Juan Lucas le había prometido que para la próxima Navidad iba a convencer a Santiago que viniera a Lima y la pasara con la familia. Él estaba estudiando en Estados Unidos. Recomendación de Juan Lucas.
fue cuando ingresó a la Facultad de Agronomía en el Perú. Prometió, y lo prometido es cumplido, decía Juan Lucas, que había recibido la llamada de Santiago en el que él aceptó venir para aquella ocasión. Todos esperaron con honda emoción en el aeropuerto del regreso de Santiago. Al llegar el avión, cuando se abrió la puerta, allí aparecía Santiago con su amigo llamado Lester, y se fueron a su encuentro, con muchos abrazos y besos. Llegó al Palacio Nuevo, Santiago y Lester se bañaron en la piscina, para luego darse una siesta tremenda. Todo ese tiempo no se había percatado que Julius los estaba siguiendo, y ellos no, ni bola, solamente una sonrisa y basta. Mientras que a Bobby sí le tuvieron más atención. Esa misma noche de Navidad se fue a divertirse a Freddy Solos Bar, donde se hacen amigos del tal Picote Siles, quienes los entretenía con sus chistes rojos todo el tiempo e incluso les fue prestando algunas chicas. Los días pasaban y ellos seguían saliendo todas las noches a los lugares de diversión en compañía de Picote y sus cuentos humorísticos. Fue en esas salidas que se juntaron Siles y Lester, que obligó a este último a retornar a los Estados Unidos y hasta de juego. Mientras Julius, al ver que Vilma, segunda madre, se había convertido en una mujer de la noche, siente en su corazón, niño, nostalgia, pena. Es más todavía sobre Julius, y el mundo de Julius es más todavía. Sobre estas actividades, como ya saben, va a estar en el formulario. Cuanto a esto, dice, completa las casillas en nombre de los siguientes personajes, de la misma forma. De la misma forma, voy a poner ustedes el nombre de Julio, hermano de Edmana, hermano de Julius, y ustedes van a responder. Tan sencillo, no, solamente pongan nomás el nombre, no es necesario esto de las casillas. A ver, esto de acá. En los grupos de letras y escribe personajes de la novela El mundo de Julius. Ya, de igual forma, esto voy a poner y tienen que ordenar. Y acá ponen. Esto va a estar también en el Classroom, en el formulario. Esto más bien, ¿qué van a hacer? Voy a poner yo la pregunta o el título de la pregunta. Ustedes van a resolver esta sopa de letras, van a marcar lo que les va a pedir. Dice, encuentren la sopa de letras a los personajes del mundo de Julius. Por ejemplo, a Lucas, acá tenemos, justo todavía, Juan Lucas acá. Ustedes marcan. Terminan de buscar los personajes, capturan o en todo caso le toman una foto y bajan imagen a lo que les estoy pidiendo acá la pregunta en el formulario. Eso es, solamente sería este. En este caso, lo demás, como ya saben, esto va a estar en el formulario. Yo les marco. ¿Listo? Eso es todo. Chao, chao chicos. Cuídense.